Pero ¿qué tiene que ver el cómic con la ingeniería? Lo que me pregunté cuando me invitaron a hacer esta charla. Porque en principio, cuando me invitaron a hacer esta charla, me explicaron que en ingeniería están haciendo cómic, están haciendo cómic, y al menos yo entendería que no tiene mucho que ver. El cómic tiene que ver con la literatura, podría estar más cercano al arte, mientras que la ingeniería tiene que ver más con el asunto de número, exactitud, por lo que no me sonaba muy coherente, me sonaba muy raro esto. Entonces, ahora voy a pedir que vaya a la siguiente imagen, por favor. Entonces, claro, me hice esta pregunta, pero ¿qué tiene que ver el cómic? Y lo resolví el jueves pasado, cuando nos reunimos con los chicos de la biblioteca, nos juntamos con el profesor Oscar Soto, y comencé a detectar un asunto que se estaba apagando la pantalla. No, ahora sí. Detecté un asunto, fue que todavía no, acá por favor. Detecté que el profesor me hablaba de problemas, que en el fondo el ingeniero, uno va entendiendo a través de esta conversación que tuve con él, fue entendiendo que los ingenieros resuelven problemas, básicamente, o al menos visto desde afuera, entiendo que un ingeniero está para resolver problemas desde lo cotidiano, incluso a gran escala. Y hablando con Elizabeth, una chica con la que yo vivo, bueno, yo soy de Santiago y viví hace un mes atrás, así que me estoy adecuando de hecho al frío y a la larga lluvia, porque en Santiago más de un día de lluvia no hay. Y miran esta época. Y bueno, el asunto es que ella es parte del taller de madriguera. Luego les voy a explicar de qué se trata eso. Y ella está estudiando psicología porque quiere entender el proceso creativo, no solamente por el lado artístico, sino también por otras disciplinas. Entonces ella me mostró un esquema donde salía que uno de los procesos creativos es detectar problemas. Y en el caso mío, mi proceso de trabajo, mi proceso creativo de trabajo en el momento de hacer cómic tiene que ver con resolver problemas. Porque todos los cómics tienen distinta historia, tienen distintos personajes, y no tienen siempre la misma solución. Y en el fondo, creo yo que un ingeniero tiene el mismo dilema. Entonces, yo desde mi posición de dibujante de cómic quiero ver y les quiero plantear a ustedes qué tanto podría tener que ver el cómic con la parte de ingeniero. Ahora sí, el siguiente, por favor. Ya, y primero para que tengan una idea de más o menos quién es la persona que está delante suyo y si es apta o no para hacer esta charla. Soy Diego Toro, soy dibujante de cómic hace 10 años, un poquito más. El mercado, el mercado nacional es chiquitito, está creciendo, pero aún es chiquitito. Y por lo tanto mi mayor trayectoria ha sido trabajando, haciendo cómic para el extranjero. Para Estados Unidos mayormente, para Nueva Zelanda, Australia, también hice videojuegos para España, Francia, Italia, y bueno, como mencionaron por ahí, también hice un poquito de música también. En la siguiente imagen, por favor. De ahí tienen un poco una idea de los monitos chinos que hago yo. Perfecto. Nos quedamos acá. Resulta que yo durante el 2015 y hasta el 2017, el año pasado, yo estuve capacitando colegios por distintas partes de Chile, distintas regiones de Chile. Perdón. Y cuando yo comenzaba la capacitación a estos colegios, la primera pregunta que hacía es: ¿saben de cómic? ¿Leen cómic? Y la respuesta no va más allá de generalmente de Condorito o de Batman, lo cual no está mal. Y lo cual yo también lo entiendo así, porque en general yo entiendo que el cómic es un mero entretenimiento. Sin embargo, el año pasado me tocó hacer un cómic para una empresa nacional que tenía que ver con la área de comunicaciones y básicamente era enseñar buenos hábitos laborales dentro del trabajo. Como historia, como cómic, era bastante fome. O sea, era una cuestión de que, bueno, presentaba una situación donde había que saber de cómo despachar, cómo recepcionar las guías de despacho. Eran unas cosas muy
muy poco fue como historia, en verdad no tenía acción, no tenía nada, y de hecho en la siguiente imagen, lo vamos a ver, era esto. Entonces, como puede ver en la tercera página, se puede ver, por ejemplo, que hay un proceso, hay una tipa indicándole a la otra qué es lo que tiene que hacer y todo el tema. Como les contaba, como cómic puede resultar bastante fome. Sin embargo, me dijeron, cuando trabajé con estas personas, me dijeron algo súper importante. Y estas personas entienden mucho mejor si lo hacemos como cómic. Si hacemos esto mismo, en abstracto, en escrito, y de una manera como muy de instrucciones, no resulta tan ejemplificador, no resulta tan sencillo y no resulta tan directo como si lo puede hacer un cómic. Entonces podemos entender que en el caso del cómic tiene una capacidad, un potencial comunicante. La siguiente página, por favor. Y la siguiente. Entonces, yo me di cuenta que el cómic, si bien puede entregar información de cosas muy sencillas, como son estas instrucciones, de una manera muy directa, también tiene la capacidad de comunicar cosas que son más complejas, como la realidad. Y en este caso, vamos a hacerle promo a la biblioteca de ustedes, porque tienen una muy buena colección. Lo estuve revisando el jueves con Isabel. Y la verdad es que los cómics que tienen hablan de asuntos bien complejos. O sea, por ejemplo, Arrugas, que tiene el asunto de la tercera edad. Es una persona que está comenzando a padecer Alzheimer, llega a un asilo y conoce gente también de la tercera edad que llega por distintas circunstancias también. Entonces es plantear una realidad tan difícil como la tercera edad y las cosas que pueden sucedernos. En el cómic que está a la izquierda, el naranjo, se llama Found Home, y ese trata de una familia disfuncional, una chiquilla que descubre que su padre, después de mucho tiempo de llevar la familia, asume su homosexualidad y asume en concordancia a cómo tengo que llevar yo mi vida. Y en el caso de ella también. Entonces, si se van dando cuenta, el cómic no es solamente un mero entretenimiento. Y de hecho, en la biblioteca de superhéroes, poquito, hay más cosas así. Cosas que de una manera muy sencilla, de una manera muy directa, podemos dar a entender al lector realidades que a lo mejor no les toca vivir en cotidiano. Entonces, eso es un potencial que tiene el cómic. De una manera sencilla, poder explicar cosas tan simples como instructivo de despacho, de guía de despacho, como una realidad que está muy contingente ahora. Siguiente, por favor. Entonces, como tiene este potencial comunicante el cómic, también me di cuenta que tiene la capacidad de proyectar soluciones. Entonces, probablemente los alumnos no cachen lo supersónico, dudo que lo reconozcan. ¿Sí? Hay algunos que sí. Mira, ¿Volver al futuro? ¿Sí? ¿Eso lo vieron el 1? Ya, es que voy a dar un spoiler, por eso me está golpeando un poco. Ya, sucede que cuando uno veía esta serie, yo en los 90 vi los supersónicos, y ver este tipo de tecnología, la verdad que resultaba bastante futurista, que si en algún momento iba a llegar iba a ser muy elitista, como que solamente algunas personas lo podían ocupar. Pero resulta que, y esto lo ha teorizado mucha gente, que lo que en 50 años atrás lo generaron la ciencia ficción, los creativos de la parte de arte, probablemente en 50 años más se pueda ver ya, o menos, a veces entre 30 y 50 se pueda haber ya hecho constancia o realidad. Entonces, en la siguiente imagen vemos que esto que sonaba tan futurista ya es una realidad y hace no mucho, incluso en Facebook ya se puede hacer eso, en WhatsApp, y por lo tanto la capacidad que tiene también el cómic es de proyectar soluciones, que en primera instancia puede ser un poco complejo, pero con el tiempo sí se puede llevar a cabo. Y eso, yo tomé la patudez. ¿Está la gente que hizo la revista? ¿Sí? Algunos sí. Bueno, espero que no me demanden por derechos de autor. Gracias que tomé algunos ejemplos. La siguiente imagen, por favor. Me tomé algunos buenos ejemplos que encontré en la revista. Yo rayé con el cómic de la Avenida Alemania, porque cuando me empezaron a contar, como yo llegué el mes pasado, me empezaron a contar lo de la Avenida Alemania, y lo primero que me pregunté, pero si esta gente sabe que todos los años llueve mucho acá,
Entonces, bueno, en la reunión después me explicaron lo que sucedió y que, bueno, que por ciertas circunstancias que se están inundando todos los años. Pero los chicos de este cómic lo que propusieron es una especie como de puente legadizo. Esto es un spoiler, a la gente que todavía no lee el cómic es un spoiler. Pero proponen una tecnología que aún no está hecho, pero alguien que no entiende de ingeniería lo podía entender perfectamente. Y en el siguiente caso, que es otro cómic de un chico que necesita generar una tecnología de energía renovable, nos explica de una manera muy sencilla a alguien que, como yo, que no sabe nada de ingeniería, de matemática le pego cero, soy de letras, como se dice, podríamos entender. La siguiente imagen, por favor. Entonces, si tenemos un potencial comunicante con el cómic y tenemos la capacidad de proyectar soluciones, podríamos proyectar soluciones a los clientes, a futuros clientes que tengamos en nuestro trabajo, a comunidades. Por ejemplo, si tenemos que trabajar con un barrio para dar una solución a nivel de ingeniería, podemos también comunicarle esto con un cómic. Y en el caso de estos cómics FOME que hice, tenía también la capacidad de entregar información de manera sencilla y directa a través de gran escala a instituciones. Siguiente imagen, por favor. Ahora, problemas individuales. ¿Cómo entiendo mi propio trabajo? Mi pega, yo puedo entender que mucha gente piensa que mi pega es como súper artística, que a mí me pagan por hacer lo que yo hago y es súper loco, y la cuestión es que no es así. A mí me pagan generalmente dos tipos de clientes. El primer tipo de cliente es, dado que son clientes de primer mundo, tienen ciertas necesidades cubiertas, empiezan a tener otras necesidades. En el fondo es cómo cumplir sus sueños. Entonces hay mucha gente que siempre tuvo su historia ahí y tiene sus lucas para pagarle a alguien. Yo quiero yo quiero que alguien dibuje mi historia. Y el segundo, que es el más clásico, que son las editoriales que tienen sus propios cómics y le pagan a alguien para que le genere su contenido de entretenimiento. Entonces, de esa manera yo entiendo mi pega, más como una especie de servicio, más que algo súper artístico, súper loco, que hacemos todo lo que queremos y cuando queremos. Y le voy a contar por qué. Porque en realidad hacer cómic es un proceso muy lento y vamos a ver qué dificultades presenta eso. Por eso también quería llevar esta charla para el lado de la problemática de hacer cómic, el proceso creativo del cómic. Lo que ven a la derecha, perdón, a la izquierda, es cómo yo recibo los guiones. Creo que no se nota tanto, pero en realidad lo que yo recibo está escrito en inglés, acá lo puse en castellano, pero lo que yo recibo es un guión donde sale el número de página y paneles. Paneles son básicamente las viñetas. Pasa que los gringos, perdón, los estadounidenses le dicen paneles. Y después sale panel 1, tanto, sucede tal cosa, panel 2, ocurre tanto, y así. Eso lo tengo que transformar a un resultado gráfico. ¿Cómo pasamos de instrucciones abstractas, cómo lo solucionamos de una manera de que el lector pueda entender perfectamente lo que el guionista quería comunicar? Cada historia tiene su propia sensibilidad. Como no es lo mismo que Volver al Futuro que Transformer, no es lo mismo, qué sé yo, El secreto de sus ojos, que Diario de una motocicleta. Tienen distintas sensibilidades. ¿Han visto El secreto de sus ojos o no? Algunos sí, algunos no. Yo les recomiendo que vean. Para mí mi obra favorita. Entonces, mi pega básicamente es recibir el guión y transformarlo en eso. Luego, voy a explicar paso a paso. Lo de al medio es el layout, yo le digo layout o puede ser boceto. Y luego en este lado sale lo que es tintas, el trabajo final que yo entrego a mi cliente. También tengo un colega que es chileno, que era mi vecino, que era el colorista, el que le añade color. Luego está el rotulista, que es el que pone el globo de texto, la onomatopeya, estos ruidos, bang, boom, todo ese tipo de cosas. Luego, en la siguiente imagen, vamos a ver el tema del guión. Esto es un poco una especie como de tipa para entender cómo el problema pasa por el tema del guión. Resulta que generalmente nosotros tenemos que el personaje está en A y va a B de una manera muy directa. O sea, está, no sé, ¿vieron San Andreas? Esta película del terremoto, por ejemplo.
Bueno, todos sabemos qué es lo que va a pasar con La Roca, siempre va a solucionar todo. Es muy directamente va a ver, sabemos lo que va a suceder. Pero si esto lo resolvemos con una ecuación, la ecuación, entre más complicado es el problema, entre más indescifrable es cómo va a resolver el protagonista el problema, es mucho más interesante la historia. Eso hace que nosotros generemos más interés en saber, bueno, cómo va a resolver esto. Lo del spoiler de Volver al Futuro lo comentaba porque en el caso de esta película, al final no sabemos si Marty va a lograr que su mamá y su papá se besen. Y después de muchos problemas lo logra. Y luego cuando está en el DeLorean, va a arrancar y se corta el cable. Y no sabemos si va a poder conectar el cable con la torre para que se transmita la energía. Yo no sé si, por ejemplo, también vieron Días del Futuro Pasado, de los X-Men, que en esa película, esto no es spoiler porque es el comienzo de la película, al principio muere la gran mayoría de los protagonistas. Y es terrible, porque uno ve cómo muere cada uno y van quedando muy poquitos y dice, de esta no van a salir. Y eso es lo que hace interesante una historia. Entonces, por ejemplo, en la historia de la bicicleta en el cómic, en esta revista que ustedes están lanzando, el protagonista no solamente dice voy a crear una nueva energía renovable y listo, sino que por ejemplo tiene problemas de LUCA, de 5 meses de luz, y además tiene problemas de corazón. O sea, eso añade una tragedia y en el fondo eso es lo que uno entiende y empatiza con el protagonista, le dice, ah bueno, el tipo en verdad está muy urgido y tiene que crear algo muy bueno para generar la LUCA. Otro spoiler que acabo de hacer de la revista. La gente de la revista me va a matar. El siguiente, por favor. Este es un caso que yo soy muy fan de Alejandro Aravena, que no sé si lo ubican, pero es un arquitecto que ganó el arquitecto chileno, junto con el grupo Elemental, que ganó el premio, como el Nobel de la arquitectura, el Pritzker. Y él, cuando en el 2003 se le presenta el desafío, mejor dicho, de cómo hacer vivienda social, básicamente la vivienda social se hacía de una manera. Era 42 metros cuadrados en un lugar alejado y básicamente era la casa completa, 42 metros cuadrados. ¿Qué es lo que él hizo? Siguiente imagen, por favor. Él lo que hizo fue básicamente decir, en vez de ser una casa completa, ¿por qué no mejor hacemos la mitad de una casa buena? La mitad de una casa de clase media. Entonces, teníamos A, que era esta casa de 42 metros cuadrados completa, y pasamos a B. Ahora, ¿cómo fue que llegó a esa solución? Bueno, es una buena historia, porque por ejemplo, partieron con la Quinta Monroy allá en Iquique, que era una toma que estaba muy cerca de la playa. A todo esto recomiendo la playa de Iquique, que es genial. Sí, me encanta Iquique. Temuco también me está gustando. Y entonces, resulta que esta toma llevaba más de 20 años y no encontraban solución. Pasaron muchos grupos intentando solucionarlo, no lo lograban. Y cuando entraron ellos, el grupo Elemental con Alejandro Aravena, resulta que les amenazaron a esta gente que si proponían un block, una construcción de block, bueno, se iban de huelga de hambre. Entonces vamos viendo que el problema se va volviendo interesante, porque ¿cómo resolvemos esto? Entonces es lo mismo en el caso de un cómic. Siguiente imagen, por favor. Y esto es lo que les comentaba del chiquillo que tiene que solucionar energía renovable. Básicamente no lo hace tanto quizás por un tema de buena onda, que quiere generar energía renovable. Básicamente él quiere generar una patente porque de verdad está complicado. Tiene problemas de corazón y tiene muchas cuentas que pagar. La siguiente, por favor. Y ahora, mi problema creativo. Yo recibo el guión. Entonces, cuando les contaba que el cómic es muy lento, es porque de verdad es muy lento. La mayoría de mis colegas, cuando nos preguntamos cómo estamos, y atrasados. Todos siempre estamos atrasados en el cómic, porque de verdad es un producto creativo, o sea, un producto artístico, pero que funciona de manera industrial. O sea, idealmente uno tendría que hacer una página al día, dibujo tinta. Y la dificultad es que si hacemos la pega muy rápido, podemos mermar la calidad. Entonces, la siguiente imagen, por favor.
Yo en el año 2005, cuando tenía 22 años, era joven, conocí a Eduardo Rizzo, dibujante argentino, que es uno de los tipos más secos que hay a nivel internacional. Ha ganado premios, ha trabajado en títulos geniales, en Batman, se lo pelean. Es un tipo de verdad muy bueno y ha hecho escuela en Argentina. Viene muy seguido a Chile. Y resulta que yo chiquitito le mostré mi portafolio, en general me fue bien con los comentarios, pero me dijo algo que en verdad que a mí me voló la cabeza, que fue, en el cómic hay que saber precisar la información que uno le entrega al lector. O sea, hay que tener la inteligencia narrativa de saber qué elementos vamos a ocupar para saber contar la historia de manera precisa. Siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que estoy hablando. La imagen de la izquierda es lo que originalmente iba a ir en la tercera viñeta de esa página, donde se ve una mano con tomando una piedra. Originalmente iba a eso, lo estaba dibujando, si se nota, si ven, es un contrapicado, o sea, una cámara que está desde abajo hacia arriba, y como esa toma tiene una cierta dificultad, o sea, hay que dibujar el personaje con perspectiva, el fondo con perspectiva, la piedra con perspectiva. Entonces era todo un requerimiento que necesitaba un tratamiento esa viñeta, y en algún momento dado dije, pero oye, basta con poner la mano tomando la piedra, y se entiende perfecto igual. Igual se entiende que el chico al que le tira la piedra al Arturo que me empecé de fantasma, ahí tiene un encuentro con el papá, otro spoiler, y se encuentra con él, tiene el conflicto, se enoja, lo encara, le dice algunas cosas, toma la piedra y se la tira. Y traspasa al cuerpo porque es un fantasma. Entonces, cuando me di cuenta de esto, en realidad voy dándome cuenta de que, me voy dando cuenta que esto también infiere en el tiempo. O sea, si me hubiese dedicado a entintar todo eso que está a la izquierda, gasto tiempo. Entonces, como nuestro problema es ahorrar tiempo, porque en verdad la página de por sí nos va a quitar mucho tiempo, entonces tenemos que saber qué elementos contar. Otro ejemplo, que no tengo graficado, pero creo que se puede entender, es que si en la primera página dibujamos en la primera viñeta el fondo, no hace falta, el fondo me refiero a, por ejemplo, a este lugar, no hace falta que la siguiente viñeta tenga que dibujar nuevamente el fondo. Esto es como que si yo les quisiera contar algo que me pasó en el mall, y a cada rato le dijera, y en el mall, y después de tanto, y en el mall, y es como, loco, dice, ya entendí que estaba pasando en el mall. No hace falta que me esté diciendo todo el rato que esto fue en el mall, ya lo entendí la primera. Entonces, eso hace que, bueno, si en la primera viñeta ya ocupamos fondo, bueno, ahorramos el tiempo de dibujar fondo también en lo siguiente. Esto no quiere decir que CPD no hagamos fondo, sino que cuando ya el lector entiende el contexto de la historia. Ahora sí la siguiente, por favor. Le hablaba de velocidad, que es nuestro gran problema, pero que puede mermar la calidad. Lo que ven a la izquierda fue el primer requerimiento que me solicitó Eric Anderson, que es el dueño de un grupo de canguros tipo Street Chart, tipo motorratones, no sé si algunos los chicos jóvenes lo ubicarán, porque esos son tan jóvenes. Perdón. Que tiene este grupo de canguros y que me solicitó hacer lo que ven a la izquierda. Eso fue a finales del 2016. Y lo que ven a la derecha es lo que hice hace no más de un mes y medio atrás, 2018. Y pueden notar, de hecho, en el personaje principal que se ve, que tiene como el que más se puede ver como canguro, es el mismo personaje. Y se nota que hay una evolución del personaje, hay una caracterización mucho mejor dentro del personaje. Y como les contaba que siempre tenemos que estar dibujando rápido en el cómic, resulta que yo entiendo, o siempre quedamos picados con las páginas. Nunca quedan como nosotros quisimos que quedaran las páginas. Y eso genera algo, la siguiente imagen por favor, de que por sí sucede, que es la frustración. La frustración siempre ocurre cuando estamos haciendo páginas. Ahora, la frustración no en el sentido negativo de que me echo al suelo y me pongo a llorar y sufro, sino que digo, bueno, no me gustó lo que quedó. No me gustó lo que quedó. Y a veces el mismo cliente te puede decir, oye, ¿sabes que me gustó la página? La estoy haciendo súper bien. Y bueno, no, ¿sabes que no me gustó cómo quedó? Esto pudo haber quedado mejor. Y eso siempre va a suceder. En el caso del cómic, como proceso creativo, siempre va a suceder que aparece la frustración. Pensemos positivo, aunque
no sé, queramos ver el lado positivo de las cosas, siempre va a aparecer la frustración, porque siempre tenemos que hacer las cosas apuradas. Entonces, si siempre va a aparecer la frustración, integrémoslo al proceso. Y a lo que te lleva a la frustración, en el fondo, es saber qué fue donde cometí el error o dónde mermó la calidad del trabajo. Y eso te lleva a tener que entender qué es lo que falta. Por ejemplo, a lo mejor me faltaron referencias, a lo mejor me faltó conocimiento, a lo mejor pude haber buscado trabajo de otros colegas y ver cómo ellos resolvían eso. A veces me ha pasado que he hecho páginas y veo que otros colegas más avanzados que yo hicieron la misma idea, pero con menos recursos, de una manera mucho más eficaz, y que eso implicaba menos tiempo. O sea, era más rápido, incluso era más profesional el trabajo. Entonces, sí o sí, en el trabajo no ocurre eso. Y como les digo, esto no es que verlo tanto como si fuera algo negativo, sino que es un motor de calidad también, no es frustración. Siguiente imagen, por favor. Entonces, dicho esto, dicho lo del potencial comunicante, que se puede proyectar soluciones gráficas a propuestas, que puede proyectar nuevas tecnologías y todo el asunto, la velocidad, la calidad, el guión, el problema. Aquí voy cerrando y voy preguntando, ¿tendrá algo que ver el cómic con ingeniería? No sé si hay preguntas, si tuvieran esas preguntas, pero estaría bueno que lo podamos comentar, por ejemplo, un poco lo comentamos con el profesor Oscar, de qué tanto entonces, dicho esto, y ahora que se lo puedo explicar con más tiempo, qué tanto pueda tener que ver el cómic con la ingeniería. Eso, chiquillos. Muchas gracias.